primero que nada, agradecerte, Leo, por la invitación. Felicitarte primero por el... Esperen que voy a silenciar, ¿les parece? Y después se van Eh, habilitando cuando... ah, Bien. ¿Ahí me escuchan? Está. Impecable. Decía que, bueno, primero, bueno, felicitar a Leo y a toda la gente de Deporte Escuela de Valores por la iniciativa. La verdad que está buenísimo. Esta herramienta que hemos descubierto de las redes sociales y perdón, de esta herramienta de poder, a través de esto, que normalmente hacemos a veces, esto ya son charlas que están buenísimas para seguir escuchando distintas opiniones y bueno, también agradecerle por la invitación y por la confianza de poder aportar un poquito después de haber venido de semejantes entrenadores como Javi, Facu, que están por acá, Agustín Corradini, Cacho, Garrafo, Juan Casas, todos tipos que están en un nivel para mí muy alto y bueno, poder venir atrás de ellos, la verdad que es una responsabilidad grande, pero bueno, esperemos poder estar a la altura y poder dejarles algo. La idea de hoy es compartirles un poco mi experiencia en el seleccionado de Uruguay, ¿sí? Hablamos con Leo, bueno, de un tema particular y lo que yo voy a mostrarles es todo lo que yo intento o lo que vamos a hacer en el seleccionado de Uruguay. Arrancamos con el cuerpo técnico de ahora, van a ser 2 años, en el 2018, y bueno, estamos trabajando, obviamente que hay muchos aspectos que hay que tocar, pero bueno, queríamos mostrarles lo que estamos haciendo nosotros en este tema de las salidas de fondo o construcción del juego, en realidad, inicio del juego le llamamos nosotros, porque hoy el hockey ha evolucionado tanto que ya hoy es como la fase del juego, ya es iniciar el juego y puede ser de estático, dinámico. Yo lo que voy a ver es más desde salidas puntuales, que son atrás y llamados salidas desde atrás de mitad de cancha, porque si podemos ir al extremo hoy como a nivel internacional, que se defiende con todos los jugadores atrás de la bocha, hasta un largo podría llamarse una salida de fondo, porque en realidad tenés a todo el equipo defendiendo atrás de la pelota. Pero bueno, vamos a hablar de las, de las salidas clásicas, ¿sí? Vamos a ver al principio, es el único momento que voy a mostrar unos videos de nivel internacional como para decir cuando uno agarra un plan o tiene un plan, lo que dice, bueno, cuál es el objetivo de ese plan y a dónde quiere llegar, ¿sí? El otro día en la charla que dio Facu del análisis de video, que estaba buenísimo, cómo bajarlo para ver qué es lo que hay que corregir puntualmente y qué hay que trabajar y para... Bueno, acá es básicamente lo mismo, uno quiere hacer la salida de fondo con las ideas que uno tiene, que vale la aclaración que estas son mis ideas, no es la verdad ni lo que hay que hacer, esto es lo que yo considero o mi visión del hockey, y por eso también compartirle mi experiencia. Y hay diferentes visiones, que está bárbaro, y justamente en estas charlas también está bueno también obtener esas diferentes visiones y que cada uno vaya tomando lo que cree que le puede ser más útil. Entonces, bueno, en eso agarramos videos de nivel internacional y decimos, bueno, miremos a los mejores equipos del mundo, de acuerdo, y veamos qué hacen, cómo lo hacen y cómo podemos nosotros no copiar, porque en realidad no está bien, copiar no es la palabra, porque en realidad uno no tiene los mismos jugadores, no entrena lo mismo, no tiene la misma cultura, porque aparte cuando uno mira a los mejores, por ejemplo en el caso nuestro, miramos equipos europeos y nosotros somos sudamericanos, entonces es totalmente una cultura diferente, una forma de ver el hockey diferente, pero sí sacar ideas de cómo lo podemos hacer y cómo lo podemos mejorar. Entonces, bueno, vamos a ver esas. Entonces, primero lo paso rápido. En realidad, nosotros con la selección, ¿se ve bien ahí la presentación? ¿Sí? ¿Se veía? Ahora la saqué. Esperen. Perdón, no compartí pantalla. Disculpen. Voy a compartir el escritorio entero porque los videos los puse afuera de la presentación por el tema de que a veces vieron que se corta y eso. Ahí. Bien, entonces, nosotros con la selección dividimos la cancha en 3 zonas y las ponemos con colores. Zona roja, que es la zona donde iniciamos el ataque, ¿sí? Zona que le llamamos roja porque es una zona de alto riesgo, donde hay que tener ciertas precauciones o consideraciones. Una zona, bueno, amarilla, de un desarrollo
de donde se desarrolla el ataque, que es una zona de riesgo un poco menor, y ya después la zona de finalización, ¿sí?, del ataque. Entonces, bueno, focalicémonos en la primera. Y ahí vamos a ver estos videos, ¿sí? Primero de mujeres, son la mayoría, y uno de varones, que después lo vamos a ver, por el tema de que aparte estamos dirigiendo damas, y bueno, hay cosas que cambian, entonces focalizarnos más en el hockey femenino. Esta es una salida de España en la última Copa Europea, ¿sí?, contra Bélgica precisamente. Fíjense todas los diferentes aspectos de juego, técnicos que hay, tácticos, todas las variantes, cómo el control de bocha, cómo Bélgica empezó presionando y después España, por haber podido salir de la zona, lo llevó para atrás. Ahora hay una salida distinta de Alemania, esta de Alemania es del Mundial pasado, con otra característica de tipo de salida. Esperen, lo puse de vuelta porque me dijeron que se lo agrandé porque se veía chico. Vamos a pasar a esta que ya la vimos. Ahora sí, vamos de vuelta con la de Alemania, después de esto, después del replay acá. Después vamos con la de acá, la de Alemania, en el último mundial. Ya un poco más, ya más directa de lo que había sido la otra. Y por último, también del mundial, una de Holanda. Bien, y ahora puse una de varones, perdón, acá, del hockey de varones, para también tener una referencia, ¿sí? Esta es de Alemania contra Holanda. Bien, entonces, cuando empezamos, la idea de decir, bueno, acá tenemos diferentes formas de salir, pero todas que incluyen mucho concepto, mucha información para procesar y para decir, bueno, ¿qué precisamos para hacer una buena salida de fondo? ¿Sí? Y entonces ahí empezamos, bueno, ¿qué herramientas precisamos? Y acá yo puse que para mí precisamos este tipo de estos 4 aspectos, que en realidad hay algunos que pueden ir conjunto, ¿no? Por un lado, los aspectos técnicos. En todos los casos, en todas las salidas que vimos, la técnica individual es desequilibrante, ¿no? Es primordial. En varias charlas que he escuchado la frase que sobre todo lo ha dicho Agustín Corradini, Alejandro Berga, en algún curso que fue a Argentina, se le ha escuchado decir que la técnica mata la táctica, ¿no? Y es verdad, fíjense que en la salida de España, que estaba bajo presión, con buenos movimientos, con buena técnica individual, obviamente buen posicionamiento y algunos aspectos y conceptos, pudieron romperle el bloqueo de presión y llevar a Bélgica a salir, a irse para atrás porque no podían presionarlo. Entonces, creo que el aspecto técnico es fundamental, que ahora lo vamos a ver. Después un aspecto táctico, ¿sí? Que puede ir acompañado de un aspecto conceptual. Creo que ahí se podría llamar táctico conceptual, de hecho creo que hay gente que lo llama táctico conceptual. Y por último, un aspecto mental, del cual vamos a hablar poquito. En realidad voy a nombrar algunas cosas que me parecen importantes, pero me voy a focalizar más en lo otro. ¿Sí? Y bueno, y por encima de todo esto,
¿sí? Creo que vienen los principios del juego que tiene todo equipo, que el otro día tuvimos la suerte de que Javi diera una clase excepcional de principios ofensivos, así que no voy a nombrar los que nosotros utilizamos, pero no voy a detallar mucho porque ya él la verdad que nos dio una masterclass, estuvo espectacular, y bueno, y es como yo concibo el hockey, trabajando bajo la forma de principios, porque creo que esa es la forma de que los jugadores, de unir a jugadores, sobre todo en un seleccionado, que vienen jugadores de diferentes clubes, este, diferentes formas de aprender, diferentes conocimientos, conceptos, entonces la idea de nuclearlos bajo una forma de principios, lo que ayuda es que tener un mismo lenguaje en el seleccionado, o sea, que todos hablemos el mismo idioma. Lleva tiempo trabajarlo, sí, el otro día Javi lo dijo, que bueno, que lleva tiempo, hay que ir de a poco, pero bueno, nosotros vamos en ese camino, en el camino de tener un lenguaje único en la selección, de forma de que sea más fácil comunicarnos dentro de la cancha con la bocha. Entonces, con respecto a los aspectos técnicos, que para mí son importantísimos, ¿qué tendríamos que tener? Primero, los gestos técnicos de la salida de fondo, y ahí ver, bueno, ¿qué gestos precisamos? Precisamos técnicas de conducción, es importante, ahora lo vamos a ver, pero el otro día, por ejemplo, el otro día en la charla de Juan Casas, dio una clase bárbara de lo que él trabaja ahora como salidas provocadas, que es algo que lo trajo de Europa, la idea, ¿sí? El hecho de utilizar la conducción como una forma de romper el bloqueo y de generar superioridades. Después Juancito está por ahí, que en otro tema, después nos va a decir brevemente lo que él piensa de eso. Pero bueno, técnicas de conducción, técnicas de pase y de recepción, obviamente, ¿no? Creo que esta es la base del hockey. Y dentro de las técnicas de pase, ahí tenemos lo que son el push pegado. Yo le llamo el push pegado al push de indoor, de sala, de hockey sala. A mí me gusta mucho el hockey sala, que sobre todo los europeos lo usan mucho, ese push que es con un swing corto para poder jugar rápido, lo que son obviamente los push en movimiento, todo lo que son las barridas, los pases de pegada, de derecho, de revés, hoy los jugadores manejan ambos perfiles de la misma forma, y luego lo que son los pases de flick, o también lo que yo llamo el fliquito, que es ese flick corto para romper, ¿sí? Una primera zona de bloqueo o dos zonas de bloqueo, que es un flick que no es tan largo, ¿sí? Pero que permite romper alguna línea de bloqueo. Acá les voy a mostrar la importancia de tener, por ejemplo, ese tipo de gestos técnicos. Por ejemplo, con respecto al flick, la importancia de tener la importancia de lo que son los flick, acá empezar con los flick cortos, por ejemplo, acá está el bloqueo, estábamos en presión, un flick de unos 25 metros más o menos, 26 metros, ¿sí? Nos permite generar una situación de ataque. En este caso lo mismo, estamos bajo presión, flick para poder romper y atacar el espacio. Este fue en otro partido, este es un amistoso que jugamos también para poder romper, en ese caso, dos líneas de bloqueo y poder atacar con superioridad. Y después también el otro tipo de flick, ¿no? El largo, el que rompe varias líneas. Nosotros en ese caso tenemos una jugadora que tiene un flick muy largo o largo para nivel internacional, que es muy bueno, que nos permite, cuando estamos bajo presión, tratar de salir, ¿sí? Rápido, o cuando precisamos un pase largo, buscarla, ¿sí? En este caso, bueno, ayuda que hay un y la jugadora argentina no pudo este, recibir cómoda, ¿sí? Pero bueno, a través de tener la ayuda de tener un flick largo, lo que nos permite es justamente eso, romper varias líneas de bloqueo. ¿Sí? Bueno, después de lo que son las técnicas, después igual en otra salida vamos a ver todo más junto, todo esto. ¿Qué otro aspecto es importante? Y las posturas, tanto de pase como de recepción. Creo que eso es importantísimo, recibir perfilado. Muchas veces los errores, nosotros van a ver en muchas de las salidas que a veces no terminan
del todo en un ingreso al área o no terminan de poder, siendo exitosas 100%, justamente porque viene algún error técnico o alguna imperfección que nos impide eso. De hecho, una de las cosas que estamos trabajando con el seleccionado en este año es mejorar la calidad técnica de las jugadoras en esos aspectos, pasando la pelota, recibiéndola, ¿sí? Que son claves para poder desarrollar todo este tipo de cosas. Pero bueno, primero apuntamos a las otras cosas que vamos a ver después para poder incorporar ciertos conceptos. Entonces decía, postura de pase y recepción, cómo pongo el cuerpo, recibir perfilado, eso nos va a permitir ganar tiempo para el juego a nivel internacional. Hoy si no recibís perfilado, quedás atrapado enseguida, sobre todo en zona de volantes, donde la mayoría de los equipos presionan más en zona y cuando va la pelota adentro de la zona, ahí te presionan y te buscan atrapar para quitarte. Entonces creo que si logramos mejorar los perfiles de recepción, eso nos va a ayudar muchísimo para que las salidas sean mucho más claras y poder salir realmente. No importa acá si hay presión o si no hay presión. ¿Sí? Acá vamos a mostrar de vuelta. Salidas de buscar, acá estamos buscando las zonas de recepción y los perfiles. Acá, por ejemplo, la jugadora quiso desviar, perfiló a último momento, una imperfección, por ahí no conectaron, por más que después la jugadora había recibido. Acá fíjense cómo va a entrar a recibir, el pase va para el otro lado, rápidamente cambia el perfil y ataca por el otro lado. De vuelta después termina en un error técnico, pero bueno, la intención estuvo de tratar de recibir perfilado. Acá lo mismo, fíjense cómo recibir y ya para poder seguir jugando y darle continuidad al juego. Creo que eso es fundamental para poder darle justamente eso, la continuidad y no caer en las distintas presiones. Todo lo que son amagues, ¿sí? Amagues de palo, amagues de cuerpo, eso es fundamental para tratar de confundir, de ganar tiempo, ¿sí? Bueno, desvíos, aceleraciones, que pueden ser aceleraciones de pase, por ejemplo, cuando viene un pase del central a un lateral y el lateral acelera, sobre todo el lateral izquierdo, que es el que más acelera, pero también puede ser una aceleración en conducción, recibo y acelero para ganarle el pie izquierdo o ganarle por la línea a mi defensor. Salteos y lo que son escapes, ¿sí? Bien. ¿Alguna consulta por ahí? ¿Vamos bien? Bueno, seguimos. Con respecto a la parte táctica, ¿sí? Bueno, ¿qué es importante saber cuando hablamos de la parte táctica de la salida? Bien, primero las diferencias tácticas según el tipo de salidas. A ver, ya vimos que la forma de salir en cuanto a la alineación puede variar. Podemos salir de 3, podemos salir de 4, podemos bajar a los laterales, a los carrileros y hacer una salida de 5, podemos estirar a los laterales y salir de 2. En realidad, en esta presentación no vamos a hablar de eso porque para mí eso es muy variable. El hockey de hoy, sobre todo a nivel internacional, es tan variado, tan dinámico, tan variable, que hablar de una salida específica, cuando van cambiando, en la misma salida de fondo, van cambiando permanentemente la formación. Pasan de 3 a 4 dinámico porque hay presión, porque hay un corte y hay que cambiar. Entonces, me parece, pero es importante sí saber, de acuerdo a cómo estamos parados, ¿sí? Qué diferencias hay, porque ahí van a cambiar, después vamos a ver las zonas de recepción, por dónde tengo más espacios, ¿sí? Cuáles son mis opciones de pase. Entonces creo que es importante tener en cuenta, bueno, cuando salgamos con 3, vamos a tener estos temas, vamos a tener estas posibilidades de pase, vamos a tener estos sectores donde vamos a poder jugar, ¿sí? Obviamente que también vamos a tener estos riesgos, que hay que manejarlos, y tener claro ese tipo de cosas. ¿Sí? Después, bueno, saber romper el bloqueo, no solamente pasándonos la bocha, sino también rompiendo la bocha, por ejemplo, con bocha controlada, si paso y, como dije hoy, aceleración, en conducción, para ganarle a ese primer bloqueo que me está presionando, ¿sí? O cuando recibo y me escapo. Después, una cosa que es fundamental también cuando uno analiza un rival, decir, bueno,
cómo están marcando. ¿Marcan individual? ¿Marcan en zona? ¿Marcan mixta? En mujeres predomina la marca en zona. Puede ser una zona total cuando estás en salida nuestra. Muchos equipos hacen zona total, y ya después cuando pasa la mitad de cancha, por ahí los equipos tiran a los defensores ya más mixto, y cerca de 25 ya ahí van más individual ciertos jugadores y otros mantienen la zona. Pero bueno, es importante determinar, saber cómo nos marca el rival, porque ahí lo que vamos a determinar son las zonas que vamos a tener para recibir la bocha, son los espacios que tenemos para jugar, ¿sí? Y es por dónde vamos a ver, por dónde vamos a tratar de atacar. Uy, perdón, pasó más rápido. Bueno, después, no solamente saber cómo marcan grupalmente, sino también cómo presionan. Creo que hay la clave. Porque a veces tiene una forma con la bocha estática, pero una vez que la bocha se mueve en dinámico, ya ahí cambian las presiones. Y bueno, lo importante es saber qué jugadores presionan, cómo presionan, si van frontales, si van diagonales, porque eso me va a determinar los ángulos de pase, ¿sí? Me va a determinar qué jugadores tengo libres para poder, o por qué lugares voy a poder atacar. Voy a ver cómo voy a tener que romper ese tipo de presiones. Si es una presión frontal, por ahí tengo quiebres para adentro y poder romper hacia adentro. O me están llevando a que juegue para adentro. Bueno, tenerlo en cuenta, porque la presión seguramente venga desde el lado de adentro. Si son presiones diagonales, si hay presiones ciegas, a veces los centrales pasan la pelota y se deslindan un poco y le viene una presión ciega, y bueno, ahí es importante tenerlo en cuenta, saberlo, porque ese jugador después, una vez que pasa, va a tener que reposicionar buscando otra opción, ¿sí? Después manejar todo lo que son rotaciones, estiradas, cambios del sector, ¿sí? Creo que eso es importante, manejarlo. El decir, bueno, ¿cuándo tengo que estirar? ¿Quién estira? ¿Estira el lateral? Bueno, ahí tiene que haber un movimiento entre centrales. Estira el central, o sea, pasa la bocha, por ejemplo, un central al otro, y ese central se mete en zona de volantes, ¿sí? Bueno, también, y ahí tiene que haber un movimiento de los laterales. El tema de las rotaciones, si el otro equipo marca en zona y rotamos, hay que ver qué tan eficiente es rotar, porque si está en zona, justamente lo que van a marcar es ese sector, no van a seguir jugadores, entonces hay que ver las rotaciones, qué tipo de rotaciones hacer. Capaz que ahí es más productivo el tema de las invasiones, cuando se invade una zona, un sector, para generar una superioridad numérica o para generar otra opción de pase, ¿sí? Las invasiones, jugadores que caen en una zona que ya hay otro jugador, ¿sí? Para ver si puedo buscar ahí generar alguna superioridad que me permita salir. Identificar la zona de recepción va un poco acompañado de la forma en que marca el rival. Si en zona se van a generar boxes. Acá hace un tiempito Javi escribió un artículo en Coaching Hockey sobre cómo van mutando los boxes, ¿sí? De boxes que pueden ser más rectangulares o más de 4 a boxes a triángulos, en realidad, de A3. Javi, si estás por ahí, ¿querés decir algo con respecto a esto? Vos que hiciste ese artículo que estaba bárbaro, de cómo iban variando, ¿qué nos podés decir, Javi, de cómo han cambiado últimamente? Sí, Nico, la verdad que toda la vida nosotros hablamos de los boxes y cuando, si bien hablar de un box es hablar de una zona donde se puede recibir dentro de jugadores rivales, generalmente estamos hablando de esos cuadrados que se formaban dentro de los bloqueos rivales zonales, ¿no? Y hoy en día esos bloqueos fueron evolucionando, ¿no? Y cada vez es más ofensivo ese bloqueo, más agresivo, que pasó que generalmente el centro delantero levanta tanto y el 5 levanta tanto, que en vez de esos dos cuadrados terminamos teniendo dos, hay que partirlo ya en triángulos porque cambió mucho la forma. Ya esos cuadrados que usamos antes no están de la misma forma y no se puede. Si no hacemos esta diferenciación de cómo cambiaron, también tengo que plantear una forma distinta de jugarlo. No podemos seguir diciendo jugar el box cuando es otra forma y hay que buscar otros medios de resolución. Buenísimo. Y ahí lo que te cambia es también cómo entrar, cómo salir, qué ángulos de pase tenés, cuáles son las diferentes opciones, ¿no? Tuvimos un partido que acá en México nos costó mucho, mucho entrar en los boxes, no encontramos la vuelta. Y bueno, después ya el lunes mirando el video tranquilo, claro, es que el box es totalmente otra cosa de lo que cuando hablamos de box no es lo mismo. Entonces tenemos que ajustarnos bien para ser más claros con la indicación de dónde queremos que estén parados, porque cambió y no se puede mantener la misma indicación de antes. Perfecto. Bueno, eso es importante saberlo de antemano para tener en cuenta cuando uno puede. A ver,
Hoy a nivel internacional, por lo general, la información está disponible porque ya uno conoce a los rivales. A veces cuando uno juega el torneo en su liga, por ahí no hay tanta información, o bueno, uno lo va descubriendo a medida que van transcurriendo el partido. Pero bueno, es importante también tener en cuenta cuáles son las posibles zonas de recepción, qué zonas nos deja el rival, para ver cómo podemos atacar por esos espacios, ¿no? Cómo podemos entrar a esos espacios. Y lo último que me parece importante es, obviamente, nosotros cuando hablamos de salir del fondo, hablamos de atacar, pero también tenemos que estar pensando qué pasa si perdemos la pelota, ¿sí? Y creo que eso es un tema importantísimo, el hecho de que haya un balance, ¿sí? Evitando que generar zonas de espacio para el rival. Nosotros, por ejemplo, en las selecciones es un tema que todavía no lo hemos atacado a full, y de hecho se nos han generado varias situaciones de contragolpe. Nosotros lo que hablamos en realidad es de mantener en el fondo esa especie de rombo, ¿sí? Entre un líbero o un 5 defensivo, el central y los dos laterales. Esa es la indicación que nosotros tenemos con las jugadoras. Bueno, cuando logramos salir del fondo, bueno, que se forme ese rombo atrás, como para estar cubiertos, ¿sí? Ante la pérdida, ¿sí? Pero todavía es un tema que nos queda por entrenar, es todavía darle más hincapié a esto, y que es un tema importantísimo, porque hoy en el hockey internacional, no sé, los que están ahí, Javi, Facu, Manu, Germán creo que estaba, muchos de los goles, o gran mayoría, son de transiciones, ¿no? De estar en una transición, estás atacando, te recuperan y te hacen el contragolpe, o un contragolpe, ¿no? Vos estás defendiendo, recuperaste la pelota, el equipo se abrió para poder atacar, perdió la pelota y ahí de vuelta te están atacando. ¿No, Javi? Vos que estás también aparte de ahí con Bélgica trabajando. Sí, Nico, la verdad que hoy en día se le da cada vez más importancia a las transiciones, ¿no? La realidad es que de una salida, romper una presión y terminar en gol, ¿cuántos casos vemos por torneo internacional? Uno en todo el torneo, por ahí de salida y llegar a gol. La mayoría son de recuperaciones cuando la defensa no está tan armada. Creo que es en parte a que las presiones evolucionaron tanto que hoy en día es muy difícil romperlas. Bien. Buenísimo. Vamos ahora a un aspecto, a lo que son los aspectos, yo llamo aspectos conceptuales, pero que en realidad van relacionados con esto, ¿no? Se podría decir que son como un mix de táctico-conceptuales, ¿no? Bien, primero, acelerar el juego o no, ¿sí? Un tema importante. Muchas veces veníamos con el preconcepto de tal vez de un poco más de antes, que era, bueno, salida de fondo era el momento de la calma, nos estaban atacando, de rearmarnos, de parar el equipo, de posicionarnos bien. Y realmente a veces eso hay que evaluar si eso es ventajoso o no, porque muchas veces el sacar rápido nos genera una ventaja. Hay que tener en cuenta también, eso es un aspecto importante, de ver en qué momento y cuándo sacamos rápido, porque al sacar del fondo, si yo hago una salida de fondo cerca del área y saco rápido y pierdo la pelota, le estoy dando al rival la posibilidad de que esté cerca del área para atacar, ¿no? Y generar una situación de gol. Entonces es importante manejar esos dos conceptos de decir, bueno, acelero el juego, ¿me conviene o no me conviene? Eso con las chicas lo hemos trabajado, tratar de ver, y sobre todo cuando uno juega torneos internacionales, o supongo que en las ligas europeas es igual, que tienen ball boy en los partidos, entonces que el ball boy te permite que cuando hay una salida de fondo se va la pelota afuera, o te tiran la bocha enseguida, o hay un lateral, te tiran la bocha enseguida para poder sacar rápido. Entonces es importante el evaluar cuándo es conveniente, y yo creo que si lo hacemos bien podemos generar opciones de gol, ¿no? Acá les voy a mostrar, por ejemplo, en el caso nuestro, esto es un video del Panamericano, corner corto defensivo, recuperamos la pelota, ahí había una falta, y enseguida sacamos rápido, y ante un bloqueo que normalmente si nos parábamos, nos presionaba mucho, logramos tener una situación de por lo menos atacar. Después, por ahí hubo una mala lectura en la resolución que teníamos que haber hecho. Y acá, fíjense, nosotros estamos jugando contra Argentina en el Panamericano, que para nosotros jugar con Argentina, estamos hablando de que hay diferencias muy grandes entre un equipo y otro. Pero justo en este partido, por una buena defensa colectiva, por una buena actuación del equipo, y también por ese factor que a veces los delanteros del otro equipo no están finos, llevábamos el resultado corto. Esto era en el tercer cuarto, y vos cuando decís, bueno, vas corto con Argentina,
está, listo, pongámosle un frío, banquémoslo, llevámoslo a nuestro ritmo. Y una de las cosas que habíamos hablado con las chicas era, animémonos, juguemos, ¿sí? Tratemos de buscar la forma de atacar, de generar espacios. Y bueno, por ejemplo, acá tenemos una falta, salida de fondo, y ya la jugadora la puso en juego rápidamente, y logramos tener una situación, limpiamos la pelota del sector. Acá se enlenteció un poco, pero enseguida la jugadora identificó el espacio, atacó, y bueno, pudimos generarle una situación de ingreso al área, de vuelta, falta, sacar rápido, acelerar el juego, y bueno, después acá la jueza interpretó que había sido pie, le había pegado en el palo, igual la defensora argentina había recuperado, pero bueno, por eso no siempre es bueno frenarlo, no siempre es decir, bueno, bajemos las revoluciones, sino que a veces es importante acelerar el juego, ¿sí? Para poder sacar alguna ventaja. Armar o desarmar, este concepto no sé cómo le llaman ustedes, capaz que ahí Javi o Facu o Manu que está ahí en Bélgica, o bueno, Facu que está en Suiza. La idea es decir, bueno, tenemos la salida armada, pero en un momento la desarmamos, como para generar confusión. La podemos desarmar con el jugador con bocha, que rompa y quiebre y se meta, por ejemplo, hacia el medio, o la podemos desarmar antes de que empiece a moverse la pelota y que el lateral, por ejemplo, rote con un volante, ¿sí? Y a ver si podemos sacar una ventaja. Voy a mostrar un video, a ver Javi, si me ayuda, no sé si ustedes lo manejan con otro nombre, capaz. Voy a mostrar los No, nombre videos. no, por ahí hablar de rotaciones y tener cierta flexibilidad en las posiciones, pero un nombre particular que yo sepa no. Fíjense acá, a ver, sí, perfecto. Perdón. Ahí. La idea es que como estamos armados, ahí tenemos, por ejemplo, en este caso, tenemos la salida de 4, ¿sí? La tenemos más armada, estructurada, ahí el jugador recibe, engancha para el medio, y ahí como que la rompemos y pasamos a estar como de 2, pero ya hay alguien que ocupa su lugar, fíjense el mouse, ahí va, y de hecho termina recibiendo esa jugadora, ¿no? Después, de vuelta, por ahí una mala lectura de que teníamos una opción larga en vez de una opción corta, pero bueno, acá lo mismo, acá estamos de 3, tratar de decir, bueno, recibe el lateral, llega la presión, ¿sí? Rompe hacia el medio, como para una rotación, para desarmarla, si nosotros hablamos un poco así, y ver si después, fíjense que termina, esa jugadora es la que puede terminar recibiendo, en este caso una imperfección técnica hizo que en ese momento no pueda recibir, si no podíamos haber jugado más rápido, pero ahí terminó recibiendo, ¿no? La jugadora que había empezado la salida es la que termina recibiendo. Y acá una sin pelota, viene el movimiento y fíjense el lateral derecho, ya rota ahí, ¿para qué? Para generar una superioridad y poder aprovechar esa opción. Nico, esto me parece que está buenísimo hacerlo, este tipo de movimientos. Pasa Bien. que lo que es fundamental es que muchas veces los hacemos, pero nadie toma la posición que deja, ¿no? Entonces esto es peligrosísimo. Pero acá se nota clarísimo como siempre hay una jugadora que lee cuál es el espacio que queda libre y lo ocupan para siempre estar compensados por esto que decía vos, ¿no? Del peligro de pérdida. Así que la verdad que está Claro. buenísimo cómo lo hacen. Sí, es algo que también, como te dije, a ver, nosotros estamos más focalizados en este tipo de conceptos, nos queda después trabajar todo lo que es lo otro, cuando perdemos la bocha, el estar mejor parado, porque a veces pasa eso, lo que vos decís. De hecho, en los videos, algunas reposicionaron rápido y otras costó un poco más, ¿sí? Pero bueno, creemos que es importante, sobre todo a nivel internacional, que está todo mucho más estudiado y mucho más estructurado para poder romper esas estructuras del bloqueo. Bueno, el posicionamiento en la cancha, creo que eso es fundamental, el tratar de darle amplitud, ¿sí? El darle profundidad, a pesar de que ahora van a ver en los videos que es algo que, por focalizarnos muchas veces tanto en el tratar de estos conceptos de salir jugando, de mover, de ocupar los boxes, de recibir, de escapar, nos olvidamos un poco del juego largo, ¿sí? De la profundidad. Es algo que con las chicas estuvimos viendo de que es una de las cosas que tenemos que mejorar, el tema de la profundidad, que a veces tendemos a venirnos más cortos. Ahora vamos a ver en varias de las salidas que tengo preparadas. Pero bueno, creo que es importante el tema del amplio para buscar agrandar el bloqueo primero, ¿sí? Obviamente, a ver si podemos hacer que los espacios se generen más espacios, ¿sí? Y si el bloqueo se queda chico en un sector, poder a jugar por los laterales, ¿sí? El hecho de darle, bueno, profundidad y el hecho de buscar superioridades. Lo importante en la salida de fondo, que ahora lo vamos a ver en uno de los principios que tenemos, es, bueno, tratemos de ser superioridad numérica. Tratemos de siempre tener una opción más que el rival para poder tener una opción clara. El hockey es básicamente, o muchas de las situaciones del juego, es manejar el tiempo
y el espacio, ¿no? O sea, tenemos la cancha, tenemos que manejar los jugadores que tenemos, y bueno, no siempre vamos a tener la posibilidad de salir tan cómodo del fondo, menos a nivel internacional. Lo que nosotros hablamos muchas veces es tratar de buscar esa oportunidad. Y a veces la oportunidad implica atraer al rival, ¿no? Implica venir, o sea, como mover la bocha para atraer al rival a presionar, para ver si podemos cambiarle el ritmo al juego y poder acelerar y lograr una ventaja por otro sector de la cancha, o porque rompimos con un pase largo. ¿Sí? Creo que es importante eso, el tema de manejar todos esos conceptos, decir, bueno, no siempre vamos a tener tan claro pasarse la lateral y que el lateral tenga el pase por la línea o poder romper con una conducción y eso. Entonces, muchas veces hay que mover la bocha en corto, traer al rival, amontonarlo para después cambiarle el ritmo de juego. Acá nosotros, voy a mostrar otro video. Acá, por ejemplo, estamos bajo presión, esto es con Japón, un amistoso antes de la Hockey Series del año pasado, ¿sí? Estamos jugando en corto, traemos al rival, fíjense que ya el rival tiene como 7, 8 jugadores atrás de mitad de cancha, y con un cambio de lado, un pase largo, rompimos esa presión, y bueno, y se nos generó una opción de, de poder salir rápido, ¿no? Acá lo mismo, de vuelta, hay una realidad, a veces, no, como le dije, no hemos entrenado mucho tampoco el pase largo, entonces los rivales se han dado cuenta que muchas veces nos quedamos cortos, entonces a veces también lo usamos como un tema a favor, decir, bueno, vengan, y ahí fíjense el volante que ya empezó a ir para atrás, y con un flick pudimos romper esos dos bloqueos y ya generar por lo menos tener espacio para atacar, ¿no? Que con ciertas tenemos jugadoras que son muy picantes también, o sea, van muy para adelante, tratar de aprovechar, y fíjense acá, justo terminó el cuarto, ¿sí? Pero bueno, de una situación que estábamos bajo presión, trajimos al rival, lo apretamos para poder generar una superioridad. Generar, mejor dicho, un espacio para atacar en el fondo. Atacar los espacios libres, esto creo que es clave, ¿sí? Creo que, bueno, el otro día, Javi, cuando hablabas de uno de los principios, de atacar los espacios libres, creo que esto es fundamental. Va un poco de la mano también con el tema de acelerar el juego. Uno de los principios que nosotros utilizamos, que ahora los vamos a ver, es cuando hay espacio, aceleremos por ahí, aceleremos por ese espacio. Busquemos atacar por el lado donde tenemos el espacio para atacar. Obviamente que en salidas de fondo, si estamos muy atrás, es complicado. Esto sería como una segunda opción de decir, bueno, ataquemos el espacio libre. Y por último, y acá creo, y ahí está Juan, que nos va a explicar un poquito. El otro día habló, la verdad que fue magnífica la presentación que hizo de las salidas provocadas, a través de la conducción para romper las presiones. Nosotros, y ya ahora le digo a Juan, ¿estás por ahí? Que nos explique un poquito rápidamente lo que él trabaja, que está buenísimo. La verdad que con videos fue muy clarito. Nosotros no lo usamos como un recurso en realidad la conducción, ahora les voy a mostrar, para salir de una presión, pero no lo usamos como él lo planteó. Juan, si está por ahí. Sí, no voy a ahondar en el detalle, pero bueno, como contaba otro Pero día ¿cuál un es el poquitito. concepto que vos viste, que vos trajiste, que dijiste, lo puedo incorporar esto? No, la realidad, como expliqué otro día, yo no es que lo comencé a hacer porque me parecía lindo, sino por un tema de necesidad, porque tenía mi central de aquel momento que no manejaba gestos de pase largo, ni flick, ni barrida, ni pegada. Pero sí, era un volante devenido a central, entonces lo que buscamos era que mediante la conducción y provocando, como decimos nosotros, o sea, justamente yendo a buscar espacios libres, pero que junten líneas. Por supuesto, esto no es algo individual, sino es algo colectivo. O sea, que todas las compañías tienen posiciones diferentes para depende del lado donde vaya y elija el central. También se puede hacer con un central lateral, se puede hacer con 4 en el fondo, es bastante dinámico, tiene siempre si nos cortan caminos, un volver a empezar. Bueno, nosotros en el club hacemos muchísimo. No, hoy le sumamos un montón de cosas, pero en un primer momento era la única forma que teníamos de salir. Y dio muchos resultados, sobre todo porque sorprende. ¿Sí? No es común verlo, por lo menos en el torneo nuestro, y tampoco mujeres. Entonces sorprendía mucho. Por supuesto que a medida que pasó el tiempo, los equipos le van sacando la mano y hay que empezar a hacer otras cosas. O sea que esto es el desafío del hockey, ¿no? Siempre todo tiene su antídoto. Es así. O sea, y uno tiene que ir creando todo el tiempo. De hecho, otro día
Google al baño me decía, che, pero contaste todo lo que hacen. ¿Qué problema hay? Listo, ahora haré otra cosa, ya fue. Es así. No, lo bueno que te va a generar seguir incorporando cosas para decir, bueno, ¿cómo voy a romper lo que viene? Sí, sí, qué sé yo. O sea, a mí, bueno, como a todos nosotros, esto es una pasión. Y si no nos reinventamos constantemente, el primero que se aburre es uno mismo. Entonces, más allá de tu jugadora, ¿no? Que yo tengo, bueno, ya sabes, o sea, entré al mismo equipo hace 19 años, si no me reinvento, me asesinan, ¿no? Es Sí, así. sí, sí. Entonces Está hay que hacer claro. algo diferente. Buenísimo. No sé, Javi, Facu, allá, y Manu también, que están ahí en Bélgica, Suiza, ¿lo entrenan esto de salir, por ejemplo, a través de la conducción, romper los bloqueos y eso? Yo comparto, a ver, con esto que decía Juan recién, a mí en el caso de mi equipo se da que una de mis centrales es un volante central de venida a defensora central y es una chica que no tiene, la verdad, que un gran pase largo, entonces sí se da que de buscar mucho esto. Creo que también en un punto es un poco innato del jugador. Me ha pasado a mí, jugué hace unos años y ahora nuevamente de líbero en el club y me ha tocado jugar la Euro también sin tener un gran pase largo ni flick largo, que nombres hasta te complica aún más. Y esto de, bueno, la salida provocada, tener la posibilidad de uno como central, si tiene una buena lectura, siempre tiene un espacio hacia dónde ir o un lugar hacia donde poder ir para buscar la superioridad. Y me parece que pasa un poco por ahí. Me imagino que debe estar también conectado por ese lado. Esto que, bueno, que explicó Juan, yo la verdad que no estuve en su charla, pero me hubiese gustado escucharlo. Y bueno, y en cuanto al otro que decís, trato de ponerme un poco en la piel de lo que puede ser para vos entrenar Uruguay y por ahí jugar contra equipos. A ver, cuando empezaste hablando un poco de que técnica mata táctica, yo comparto cuando la diferencia técnica es grande, cuando la diferencia técnica tiene existe, pero no es enorme. Yo ahí creo que estoy más por el lado de que no sé si una buena táctica, pero un equipo bien plantado tácticamente, bien equilibrado y con buen concepto de juego, tiene hasta más chances tal vez de hacer daño. Un buen sistema. Sí, un buen sistema. A ver, lo que sí creo es que a menor técnica, mayor necesidad conceptual hay, que me parece que por ahí debe ser un poco la realidad de Uruguay, el hoy poder en un punto minimizar o mostrar lo menos posible esa falta de técnica a través de por ahí de un buen entendimiento táctico y conceptual. Me parece que por ahí puede llegar a pasar la clave tuya como Es entrenador. que nosotros cuando una de las cosas que apuntamos primero, yo puse un orden del cual nosotros trabajamos al revés, en realidad nosotros arrancamos por estos aspectos primero y recién ahora estamos trabajando mucho lo que es la técnica individual para mejorar todas estas cosas, para poder tener mejor juego en los boxes, para poder pasarnos mejor la pelota, para poder ganar tiempo, ¿sí? Que creo que como vos decís, a nivel internacional, o sea, es importante tenerlo a nivel internacional y bueno, nosotros no estamos tan arriba en ese sentido, en la parte técnica, entonces arrancamos por este lado y bueno, y hago para que justamente tener eso más aceitado y ahora agregarle el componente técnico para mejorarlo, ¿no? También todo esto que nosotros entrenamos lo hacemos en cancha de arena porque no tenemos cancha de agua y bueno, varía un poquito ustedes que también vos... Sí, a ver, después también la realidad es que lo técnico se mejora a lo mejor rápido al principio, pero después para tener grandes mejoras técnicas o ya pasar de un escalón a por ahí al siguiente, ya es algo que requiere muchísimo más tiempo. Entonces, me parece que encararlo desde el lado táctico y conceptual al inicio, como para también me parece que es importante desde la simpleza, ¿no? Tampoco meterle 10.000 conceptos a las jugadoras. Creo que también cuando un equipo entiende el sistema al que tiene que jugar, bueno, lo venimos hablando en las charlas, esto de menos es más. Yo
estoy convencido, o sea, de mi lugar como jugador o como entrenador, siempre trato de ser lo más breve posible y que el planteo de juego sea el más sencillo posible para que se esté entendido por todo el mundo y se pueda llevar a cabo. Pero obviamente que en el caso tuyo por ahí que tenés que empezar por esta parte conceptual o táctica, me parece que es importante para después poder desarrollar, como decías vos, la parte técnica, que tal vez habrá mejoras que serán visibles rápidamente, pero después, como te decía recién, hay un momento en que la mejora técnica requiere de muchísimas horas de trabajo. Sí. Buenísimo, Manu. Bueno, yo les voy a mostrar lo que nosotros en realidad utilizamos la conducción más como una forma de romper presiones, ¿sí? Que como algo trabajado. Por más que hay una de ellas que parece que estuviera trabajado, pero en realidad no. Esperen, salidas en conducción, acá. En realidad la utilizamos como el recurso de decir, bueno, tenemos una presión y bueno, cómo poder salir de la presión, ¿no? Nos presionan, conducción, reposicionamiento del central, ¿sí? Para poder ver, para romper para el otro lado. Rápidamente vino el corte, nos demoramos un poquito, ahí es donde decía Manu que capaz que con una calidad técnica más rápida, más larga, podíamos haber roto antes el bloqueo, y bueno, tratar de escapar, y bueno, después termina por ahí en un error técnico en el pase, pero bueno, de haber sido bien, hubiésemos podido salir, y acá es lo mismo. Ahora viene la presión, pase al central, viene el corte para que no pueda salir, y ahí la conducción como para poder salir, generar el espacio y generar la superioridad, ¿sí? El 2 contra 1, después termina ahí en pie de la jugadora, pero bueno, es importante manejar este tipo de cosas por justamente si viene la presión y poder romper, ¿no? Aspectos mentales en realidad son cosas que para mí que son importantes tenerlos en cuenta porque, bueno, ¿qué partido es? Un partido es una final, es un partido, el primer partido del campeonato. Igual todos los partidos son importantes porque a veces en ligas que entran 3, entran 4, entran 6 a playoff, todos los partidos cuentan, pero bueno, la importancia del mismo, en qué momento del partido estamos, todo eso influye en el tema de la salida, de cómo hacerla, qué resultado precisamos, qué resultado vamos y qué resultado precisamos, ¿sí? Obviamente que el entorno, por ahí hay equipos que están más acostumbrados a jugar con gente porque va normalmente, en el caso nuestro no estamos acostumbrados a que haya mucha gente en los partidos, y cuando vamos ahí a los torneos internacionales, en algunos, por ejemplo, como nos pasó en el Panamericano, hay gente y se hace sentir un poco, y bueno, también manejar eso, sobre todo al momento de escuchar indicaciones y de comunicarse entre las jugadoras, ¿no? Y bueno, y por último, cómo se va dando la salida, ¿o? Sí, el éxito, el fracaso, porque también la confianza de los jugadores va variando. Si vemos que una vez no salgo, 2 veces no salgo, ya eso empieza a jugar en contra. ¿Sí? Por eso también es importante tenerlo en cuenta, pero no es mi ámbito tampoco, entonces no quería detallarlo mucho. Bien, y por último, los principios que utilizamos nosotros, ¿sí? Esto es, ¿qué buscamos nosotros? Como decíamos hoy, los principios son como el lenguaje común de todo el equipo, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros le pedimos, bueno, primero tenemos que tratar de tener superioridad numérica, ¿sí? Si tenemos superioridad numérica, vamos a poder tener opciones de pases libres, ¿sí? Opciones libres para poder jugar. Esto va de la mano con que cada jugador le pedimos que trate de tener en lo posible 3 oportunidades de pase, 3 formas, un pase vertical, por ahí un pase diagonal más corto y un pase de descarga, ¿sí? O un pase paralelo. Pero siempre tratar de tener esas opciones. Y va de la mano con otro principio, que es el de los perfiles de recepción y sobre todo los ángulos de pase. Un tema que nos pasa mucho a veces, que el jugador pasó la pelota y se quedó, y no reposicionó. Y en esos 2 metros de no reposición, el jugador con bocha no se la puede pasar, ¿sí? Creo que los ángulos de pase son importantes. Estamos también intentando, o sea, trabajando bastante en eso, en el que el jugador a veces pase y reposicione, o ofensiva o defensivamente, pero que siempre tenga una opción de que esté el canal de pase, ¿sí? Que esté ese ángulo, que lo genere. Esto es algunas cosas que, bueno, si recibo de espaldas, tratar de descargar, porque a nivel internacional la presión viene enseguida. Si recibo perfilado, bueno, jugar con los laterales, jugar con los volantes,
con los carrileros, si estoy afuera, jugar con los volantes de adentro, o jugar con los delanteros, o el enganche, ¿sí? Lo que hablábamos hoy de las conducciones, de atacar el espacio, ¿sí? Ganar cancha cuando hay espacio, ganarla. Y de hecho, ahora vamos a ver, y ya vieron algunas salidas, que cuando logramos romper el bloqueo y tenemos espacio, los jugadores corren, ¿sí? Tratan de correr con bocha. Si está el pase claro, pedimos que lo pasen, pero si no, tratar de avanzar con la bocha, generar a través de la conducción para ver si podemos generar superioridades y si podemos generar los 2 contra 1, ¿sí? Las asociaciones. Esto lo van a ver ahora, también en salida de fondo, tratar de buscar 2 contra 1, ya sea en zona de lateral con volante o zona de 5 con el enganche. Y bueno, y tratamos de buscar opciones cuando uno pasa, a veces en salida de fondo, sobre todo cuando estamos muy atrás, el pasar y correr o el hacer un give and go no es tan redituable, pero bueno, igual las jugadoras, el concepto de pasar y moverse, ¿sí? Le pedimos que se muevan o para adelante para hacer un give and go, o que reposicionen, ¿sí? O un desmarque, atacar un espacio libre. Bueno, y ahora con esto, ya terminó más o menos la parte teórica, les quería mostrar varios videos para ver la aplicación de todo esto, ¿no? De vuelta, la idea también de mostrar videos contra rivales que eran superiores en todos los casos, para mostrar que se puede hacer, que lo que hay que hacer es entrenarlo, hay que trabajarlo, hay que obviamente tenerse confianza, pero ver que, bueno, podemos. Acá lo mismo con Argentina, el hecho de tratar de recibir perfilado, ¿sí? ¿Sí? Y el tema de poder invadir. Ahí, por ejemplo, la jugadora, voy a mostrar de vuelta y la voy a marcar, la jugadora, el enganche que está por acá, invade la zona, ¿sí? Primero para poder recibir rápido, ahí recibe, acompaña y ya rápido juega con el lateral, ya se metió en la zona esta jugadora, logró romper, perdón, y ataca el espacio, y ahí va en conducción, y ahí la invasión del otro wing, que se cruza para recibir, y bueno, en este caso le hicieron infracción, pero bueno, logramos salir del fondo, que para nosotros era importante en este partido, tener este tipo de objetivos. Acá tenemos otra salida contra Canadá, salió vicecampeón panamericano, y bueno, tratando con buenos ángulos de pase, con buenas opciones, acá lo mismo, dándole ancho, logramos que se genere un canal de pase por el medio, jugamos por el medio y ahí se generó el espacio y atacar el espacio, ¿sí? Primero como que la fijó para que no pueda correr y después ganarle en velocidad, ¿sí? Facu, ¿estás por ahí? ¿Me escuchás ahí? Sí, te quería hacer una pregunta, vos que el otro día estuvo buenísima la charla del análisis de video y de los filtros que planteabas vos. ¿Cómo, para vos, o cómo determinás vos el éxito de una salida de fondo? ¿Tenés algún parámetro? Decís, bueno, esta la considero exitosa. Sí, en realidad no es que tenga un parámetro, un patrón general, sino que lo voy adaptando, depende un poco lo que decía, creo que lo decía Manu o Juan recién, lo voy adaptando un poco al equipo que entreno, ¿no? Y después lo diferencio también en si estamos bajo presión, ¿sí? Si es una salida contra una presión alta o si es una salida contra una presión baja, por ejemplo. No sé, un ejemplo podría ser que si estamos contra una presión alta, yo diría que podría decir que es positiva, por poner un ejemplo, cuando rompemos la segunda línea de presión rival. Bien. Que después ya pasaría a ser otra fase del juego, ¿no? Pero bueno, como estadística en la salida, esa la podemos tildar como positiva. Buenísimo. Está bueno también saber, porque también esa es una de las cosas de varias charlas que he escuchado de Facu y de otros, de Javi, de Agustín, en la vez pasada también dio una con las estadísticas. Una de las cosas que estamos tratando ahora con el seleccionado es decir, bueno, de empezar de cuantificar más ese tipo de cosas. La verdad que el otro día la charla tuya, Facu, abrió mucho la cabeza para decir, bueno, nos falta ese análisis, como ese segundo filtro de decir, bueno, más detallado porque después, obviamente, para ponerlo en práctica con todo esto,
acá ya son salidas enteras, ¿no? Ya con todo lo que hablamos, bueno, cómo salimos, cómo buscamos en varios jugadas tratar de salir, con todos los conceptos, todas las cosas que estuvimos hablando. Van a ver que de repente hay cosas que obviamente hay que corregirlas, pero bueno, yo lo que creo es que se puede trabajar, se puede hacer, hay que llevar tiempo y obviamente eh, que tener confianza en lo que, sí, en lo que uno está haciendo, pero vamos a mostrar otras, todos con rivales que está bueno cuando son superiores, porque bueno, es como mostrarle, bueno, pudimos hacerlo. Acá lo mismo, buscando el ancho, ahí en 2-1, fíjense como con un desvío logramos romper y enseguida acelerar, hay una falta y buscamos acelerar el juego, ahí aceleramos, cambio de lado, algo que es importante también a veces. Una de las cosas que nosotros le pedimos, no sé si estaba ahí en los principios, que cuando hay un quiebre hacia adentro, o inside break, como le dicen, es tratar de jugar una bola vertical o un cambio de lado. Rompí hacia adentro, no volver para el lado que estoy, sino que buscar o un vertical o un cambiar de lado. ¿Sí? Y acá, esta jugada, por ejemplo, recibí el perfil por ahí de recepción, no fue tan bueno, pero lo resolvió y enseguida atacó el espacio para jugar que un 2 contra 1 y ver si podemos atacar por afuera. Después ahí justito llegó la defensora a quitar. Vamos a ver otra del mismo partido. Acá lo mismo, darle el ancho, ¿sí? Tenemos al lateral y acá le buscábamos darle la doble verticalidad con el lateral y el volante, ¿sí? Ahí recibe el lateral, no pudo recibir y seguir por la línea, porque por ahí la recepción no le ayudó, pero sin embargo enganchó para el medio, identificó que el espacio de atacar era el medio y atacó por el medio, de vuelta buscando atacar un espacio, ¿sí? Ahí lo mismo, leyó y ahí ya leyó que hay un espacio en el medio, atacar el espacio. Y ahí a jugar el 2 contra 1. Es la continuación de la que vimos el otro día, perdón, el otro día, la que vimos recién, la rotación del lateral con el volante, pero ahora vamos a verla toda. Recibe, busca pasar, se demoró ahí para para buscar el pase, no hubo, descarga, cambio de lado, paciencia para mover, darle ancho para abrir el bloqueo, desvío, y ahí acelerar. Y ahí cuando logro, busco acelerar. En este caso aceleró con un pase, después, bueno, se ensució un poco la jugada, pero... Acá hay otra. Acá es de una situación dinámica, recuperamos la pelota, vino un flick, recuperamos la pelota, buscamos, no pudimos salir, arrancamos de vuelta, rápidos reposicionamientos, ¿sí? Ahí el equipo se abrió, pero el central identificó que había un pase largo, lo vio, pase largo, y a través de una presión que venía del otro equipo, logramos salir, jugar por afuera, atacar el espacio, ahí enganchamos hacia el medio, y de una jugada que parecía que estábamos presionados, terminamos en una situación de, bueno, que fue penal a favor, pero bueno, de lo que parecía originalmente que venía acá la presión, porque fíjense que enseguida ellas nos fueron a presionar sobre la pelota, ¿sí? Rápidamente con un pase largo, también la importancia a veces de jugar en largo, es algo que tenemos que seguir trabajando, porque lo hemos trabajado poco nosotros. Esto es en un torneo en Mendoza, en la Vendimia, también contra Chile, el año pasado. Vengo, pase, no hay, rompimos, hubo una rotación ahí, rompió hacia el medio y ahí se genera el 2 contra 1 para poder jugar y logramos salir y bueno, después terminó la jugada con una falta a favor que después sacamos y seguimos el juego, pero bueno, algo más de lo mismo. Después
como parecido a lo que habíamos visto de Holanda en el medio, de jugar el 2 contra 1. Acá de vuelta con Argentina. El volante o el enganche identificó el espacio que estaba libre, vino a buscar, por ahí hubo una demora en el pase, pero viene, 2-1, y ya pudimos romper rápido el bloqueo, salir jugando y atacando el espacio libre, después se ensucia la jugada, ¿sí? Ahí termina con una, creo que con una infracción, ¿sí? El hecho acá de venir y de jugar el 2-1 por afuera, rápido. Bueno, esta ya la vimos, que era la de la conducción, perdón. Y bueno, por último, esto también es en Japón, contra Polonia. Salteo para ver si podemos jugar por el lado que tenemos superioridad. Por ahí ese pase podía haber venido antes, pero bueno, ancho para poder abrir el bloqueo, se genera por afuera, y bueno, terminamos perdiendo la bocha, pero lográbamos entrar al área, ¿no? Que es un poco, a veces, lo que uno cuando busca el objetivo sería lo ideal, poder entrar al área, ahí jugando en corto, cambio de lado, descarga. Ahí lo que tenemos que mejorar, el tema del pase, ese push pegado para poder pasar la pelota, ¿sí? Pasarnos mejor la pelota, es algo que estamos trabajando bastante, ¿sí? Y el push en movimiento, que ahí es importante para ver si podemos tomar la decisión. Ahí recibió, perfiló rápido, atacamos un espacio para cambiar de lado. Y bueno, una de las cosas bueno, que Manu decía, que es verdad, que a veces nosotros ahora estamos por tener cancha de agua en Uruguay, si Dios quiere, estaba pronta, el tema es que falta poner la carpeta, y con el tema del virus se cerraron las fronteras, y la empresa que nos coloca la carpeta trae la gente de Australia, y bueno, no pudo entrar al país porque están todas las fronteras cerradas, entonces se demoró un poquito, pero si Dios quiere, cuando volvamos a entrenar, vamos a estar muy próximos a tener la cancha de agua, que creo que va a mejorar un poco, va a dar un poco de salto de calidad en la parte técnica, porque fíjense que si logramos mejorar el tiempo de ejecución entre la recepción y el pase, y jugar a 2-3 toques, creo que todo nos permitiría acelerar un poco más el juego y ganar tiempo. Y por último, yo les puse 2 ejercicios que utilizamos, ¿sí? En los entrenamientos para entrenar esto, ¿sí? Estos son ejercicios, acá donde está el mouse hay cintas, de las cintas amarillas, achicando la cancha para que tenemos laterales, que en realidad es una función de recibir y buscar pasar hacia adentro, pero para generar esas opciones de pase, ¿sí? Esas rotaciones para ver que entren y salgan, para poder entrenarlos, ¿sí? Ahí el cambiar de lado, ahí se demoró, bueno, quiso buscar un 2-1 vertical. Después otro que utilizamos es, este ya es más libre, nosotros empezamos poniendo cintas cada 6 metros, como para armar el bloqueo que quede estructurado,
cada 6 metros ponemos cintas, entonces el bloqueo se puede mover nada más que entre las cintas para poder generar los boxes esos y poder trabajar lo que previamente, que entrenamos previamente, las recepciones adentro de un box y eso, pero bueno, nosotros lo trabajamos así más estructurado para que los boxes se generen y se acostumbren a entrar a los boxes, y después liberamos un poco el juego, acá ya está más liberado, donde se pueden mover, es cancha chica también, me gusta trabajar mucho con espacios más reducidos, ¿sí? Porque creo que para poder mejorar la toma de decisiones, mejorar también la calidad técnica en la ejecución, mejor dicho, en tratar de ganar tiempo en la ejecución, ¿sí? Y después porque en el hockey de hoy es mucho espacio chico, ¿no? Mucho espacio reducido. Y bueno, eso es todo. No sé, me gustaría saber qué opinan, cómo lo trabajan ustedes por ahí. Esperen que voy a dejar de compartir pantalla. Sé, Facu, que te tengo ahí en la pantalla. ¿Vos cómo entrenás el tema de las salidas y eso? No, bueno, buenísimo, Nico. Primero, gracias por compartir. Después, bueno, a mí yo me quedo siempre dando vuelta con el tema de los principios, que a mí me parece que son muy importantes. Primero por lo que dijo Manu, que tener claro los principios y tener claro el sistema, yo también creo que empareja lo técnico, ¿no? Y que nos hace camuflar todos los detalles técnicos que podemos tener, y si esos principios de juego están bien elegidos, cuando digo bien elegidos, digo, son acordes al tipo de jugadores que tenemos, me parece que es un punto a favor. Y segundo, por lo que vos dijiste del tema mental. A mí me parece también que cuando los principios son claros y el equipo sabe qué es lo que tiene que hacer en cada fase del juego, responde bajo presión, porque en definitiva uno lo que hace cuando está presionado, cuando está muy cansado, es lo que está más acostumbrado a hacer. Y si los jugadores están acostumbrados en un sistema determinado y a unos principios determinados, seguramente van a responder de la misma manera bajo presión, ¿sí? Y si esa manera la elegimos acorde a los jugadores que tenemos, creo que vamos a tener resoluciones positivas, ¿no? Lo que dijo Juan, él decidió lo de las salidas provocadas por una necesidad. Y no solo es Sol la que provoca esa situación, sino que sus compañeras responden a la conducta de ella. Entonces hay una cuestión de principio que a él le funciona y me parece buenísimo. Y después hay otra cosa que dijiste varias veces y que a mí me parece que es algo que está bueno para pensar y para tener en cuenta en los sistemas tanto defensivos como de juego también. Vos hablaste muchas veces de cuándo acelerar, de cuándo desarmar, y es de acuerdo a la cantidad de infracciones que hay en un partido. Porque en un momento pasamos, ¿no? En un momento todos nos dedicamos a entrenar jugadas fijas, salida, bloqueo, y esas eran como las dos cosas grandes que entrenamos, ¿no? Después, estadísticamente, nos dimos cuenta de que hay más cantidad de recuperaciones y transiciones dinámicas que salidas y bloqueos, entonces el entrenamiento de las transiciones pasó a ser muy grande, y yo también creo que hoy, estadísticamente sabemos que hay más cantidad de interrupciones o la misma cantidad de interrupciones que recuperaciones dinámicas. Entonces, lo que hacemos con esas infracciones, ya sea a favor o en contra, a mí también me parece que es importante y que es algo clave que tenemos que tener en cuenta en los sistemas. Y bueno, vos lo nombraste muchas veces de cómo lo usaban ustedes y cómo te daba rédito con equipos superiores. Y bueno, creo que es algo a tener en cuenta. Así que no, muy bueno y gracias por compartir. Muchas gracias, Facu. Javi. Sí, Nico, bueno, de ya agradecerte y felicitarte, la verdad que me encantó. Me parece súper claro. Me gustan siempre a mí las charlas y apreciaciones son bajadas a la tierra y no mostrar cosas increíbles. Y sobre todo, parece que muchas veces hay charlas que contamos cosas que después son difíciles de realizar, y lo que está buenísimo es que en los ejemplos que das están pasando las cosas que decís. No es que decís cosas que por ahí tu equipo después no hace. Y la verdad que me encanta. No había visto jugar nunca a tu equipo, la realidad, pero se nota que le pone un ritmo bárbaro y que a veces tiene errores técnicos, se nota, sí, pero me parece que por querer exigirse en la velocidad del juego, que está muy bueno. También creo que un poco, bueno, con esta cuestión de técnica, táctica, me parece que a un equipo llevarlo a un nivel 7 puntos se puede lograr, pero después para el salto al 8, 9, 10, hay un tema de técnica que es fundamental y que sí, como decía Manu, es muy difícil de dar ese salto y hay que dedicarle muchas horas, y de ya tener una cancha de agua, que es lo que va a hacer la mayor diferencia, y después son horas y horas de entrenamiento. Y lo único que me había notado, que decía, bueno, que vos cuando hablabas de los pases largos un poco,
que bueno, que a mí me pasaba, que a mí me gustaba mucho salir jugando cortito, y de repente yo miraba uno de tus videos que tenés las 10 jugadores de equipo rival adelante de mitad de cancha. Y que entonces el pase largo no solo es bueno si una jugadora nuestra la agarra y rompe y termina la jugada, a veces si hace un pase largo y la bocha ya por línea de fondo, ya va a ser que las rivales retrocedan un poquito porque ven que tenés ese recurso, ¿no? Me parece que en mujeres no hay tantas jugadoras que tengan un flick muy largo, un pase precio largo, y eso hace que se te vengan y te arruinen mucho tu juego chico, que es lo más lindo, ¿no? Entonces, usar mucho más los recursos de juego largo, que no tiene por qué ser un flick, no tiene por qué ser una pegada, puede ser con desvíos o con otras variantes, pero tratar de estirar la defensa lo más posible, ¿no? Que siempre cuando hablamos de jugar bien ancho y bien profundo, el objetivo es aumentar los espacios, y que esto es lo principal, ¿no? Yo veo ahí que jugaban bajo mucha presión porque los espacios eran muy reducidos, entonces buscar estos recursos para hacer que se nos vayan un poquito y tener más libertad para jugar. Sí, de hecho ahora estamos en esta etapa, bueno, ahora con el tema de estar metidos adentro y eso estamos aprovechando, haciendo videos, y una de justamente las cosas que estuvimos hablando de que tenemos que mejorar, que tampoco lo habíamos entrenado, ¿no? Entrenarlo más. Ahora el tema es decir, bueno, buscar esas opciones largas. Porque además, por ejemplo, tenemos una jugadora que tira un flick de 60 metros, que es importante, ¿no? En mujeres, y si no, y con alguna pegada, pero si no, buscarlo, como decís, con aceleraciones, con desvíos, tratar de encontrar ese espacio. Sí, también ya el hecho de que estén a jugar, que amague tira un flick, ya hace que los rivales retrocedan. Ya tira uno, los rivales saben que tiene ese flick, ya cuando vayan a presionarlo van a pensar 2 veces en ir para adelante. Buenísimo, Javi. Muchas gracias por estar también. Gracias, vos, Nico. No sé, los demás ahí, Juan, Marce, está Marce Taborda, que está ahí. Juan, Escuchame. dale. Primero que nada, bueno, igual que todo, gracias. Voy a hacer una aclaración pública, además de ser un amigazo. Es el sparring de la selección uruguaya. Cada vez que vamos a Buenos Aires, el primer partido es con Juan, porque para permitirme trabajar, para poder tranquilo y no va a andar diciendo, oh, Uruguay es un desastre, o está probando cosas. Entonces siempre lo agarro como de sparring a Juan. Gracias ya adelante de la gente públicamente, porque siempre estás predispuesto para ayudarnos y para decir, bueno, estoy probando cosas, vamos con Juan, para jugar con Juan, que nos viene bárbaro italiano, y para que siempre está el firme a italiano. Igual es una ida y vuelta constante, porque cuando vamos para allá nos reciben 10 puntos, así que bueno, eso ni hay que agradecerlo. Lo que sí, bueno, insisto con esto de compartir, esto que estamos haciendo casi todos los días, de alguna u otra manera, está buenísimo. No guardarse nada, y vuelvo a repetir, compartir está buenísimo. Me gustó de la charla, bueno, por supuesto la claridad con que explicaste todas las cosas, me lleva un montón de cosas que dijimos todos de alguna u otra manera, que bueno, nosotros tenemos que lograr que nuestros equipos sepan lo que juegan, y esto es dificilísimo. Uno lo dice muy fácilmente, pero es de contra difícil que un equipo sepa lo que juega. Javi dio un ejemplo recién, que a la cabeza me vino inevitablemente, no pude dejar de pensar en arquitectura. Cuando arquitectura te ponía la bocha del otro lado y te iba a presionar, y vos decías, qué feo, ¿no? Porque uno decía qué feo, pero lo hacía bárbaro. Él lo hacía bárbaro, sabía lo que jugaba y te complicaba la vida, y bueno, nosotros no teníamos, no importa, pero entonces, que un equipo sepa lo que juega es importantísimo, y ahí voy de la mano con Manu, y bueno, por ahí con los años más todavía me pasó, cuanto más simple, mejor. ¿Sí? Cuanto más simple, mejor, y soy partidario siempre de ir de a poquito y hacer algunas cosas bien. Y para que hay otro tema importante que vos nombraste. No, y el tema de la técnica táctica, coincido con lo que decía Manu, es muy difícil mejorar técnicamente, hasta llegar a ser muy corto el camino, que el equipo conceptualmente y tácticamente sea bueno, muy bueno, que técnicamente bueno. Y me parece que un equipo ordenadito le complica la vida a casi cualquier equipo, ¿no? Si el equipo es ordenado y además tiene jugadores técnicamente excelentes, bueno, ahí te encontrás con grandes equipos, que no son los que generalmente enfrentamos nosotros. Nada, bueno, eso, gracias de vuelta. Sí. Buenísimo, Juan, muchísimas gracias. Chipi, Marce Taborda, ¿estás ahí? Hola, Nico. Marce, sí, Marcelo, querido, es de los nuestros, está ahí, pero de los nuestros. Y además la hija es la que nos saca del apuro con esos flicks de 60 metros que nos tira Agus. Bueno, antes que nada, bueno, yo no agregar mucho más de lo que han dicho Facu, Javi, Manu, Juan.
la verdad es que con conceptos muy claros. Primero agradecer la invitación y la posibilidad de participar de esto. A mí me lleva a refrescar una cantidad de conceptos fundamentalmente que uno trabaja, y ahora con toda esta tecnología con la que contamos, filmaciones, gente que nos edita, se hace mucho más simple llevar adelante ese trabajo. Ya me conocen, soy bastante enfermo de todo el trabajo, fundamentalmente un juego de control, y todo esto de los espacios reducidos se ha fortalecido muchísimo en los últimos tiempos, justamente por lo que comentaban, que las presiones son cada vez mayores para jugar, y entonces se te obliga a jugar en espacios reducidos y después poder jugar con esas alternativas que te brindan la calidad de alguna técnica especial que tenga algún jugador, como una buena pegada o un buen flick que te lleve a descomprimir para poder jugar mucho mejor en ese juego de control. La charla buenísima, y agradezco a todos lo que aportan, porque bueno, la verdad es que todo esto nos está sumando muchísimo, y estos momentos así medio difíciles y encerrados nos permiten desarrollar esto que nos sirve para compartir. Así que gracias, y ojalá que pronto tengan esa cancha que la verdad va a ayudar un montón para corregir y mejorar. Gracias. Muchas gracias, Marce. A ver, Leo me está haciendo unas preguntas. Si buscas, acá me preguntan si un chico preguntaba, Mauricio, si los sí. flick los tirás al espacio o a zonas particulares de la... En realidad, ahí depende. Si buscamos que el flick, por ejemplo, cuando trabajamos el flick corto, el fliquito que le llamamos nosotros, ahí buscamos el pasar la pelota al jugador. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? ¿Sí? Si el fliquito, ese que llamamos nosotros fliquito, generalmente es al jugador que está, o es difícil que haya un espacio, cuando hay un bloqueo, a veces vieron como vieron, siempre trata de ir al espacio. Si es un flick más largo, buscamos a ver si podemos ganar alguna zona por espaldas de los defensores, ¿no? Eso es un poco la idea, porque generalmente cuando el flick va largo, el defensor tiene más tiempo para leerlo y tiene más tiempo para atacarlo, entonces tratamos de ahí sí que vaya al espacio. Bueno, y después mucha gente escribió, pero agradeciendo, no haciendo preguntas. Alejandra, Rosario y Josefina, Mauricio y varios. Bueno, muchísimas gracias. No sé si alguno, Manu, que está ahí, bueno, para un honor que esté Manu, que es un jugadorazo, campeón olímpico, que estés ahí. Gracias a vos, la verdad que a mí me gusta cuando por ahí escucho una charla que viene como en este caso, tu experiencia personal con Uruguay, cuando tratás de hacer la charla en base al trabajo que estás realizando ahora, me parece que es interesante. Yo desde mi lugar, nada, agradecerte, obviamente que, como te decía antes, recién pensaba un poco y trataba de volver a traer a la mente los clips que fuiste mostrando y todo, y la verdad, yo no había visto jugar a Uruguay y lo veo un equipo, o sea, me parece un equipo bastante conceptual y que intenta jugar. Mostraste casi todos partidos contra rivales superiores y me parece que se ve una tarea muy buena justamente en esto que estuviste hablando recién, que es en lo que es la puesta en marcha desde salida. Después, yo a lo mejor desde mi análisis externo y por ahí que te puedo decir que yo veo que sí que muchas veces podés manipular a rivales que son superiores, esto que hablábamos recién, por ahí un poco de la mano de lo que decía Javi, bueno, a partir de esa como que veo que por muchos momentos lográs manipular, que a lo mejor es lo más difícil de hacer algo cuando estás ahí bajo mucha presión, y que tal vez una vez que superás esa etapa, bueno, ¿qué pasa después? Entonces vuelvo un poco a lo que trato de decir siempre,
de esto de simple, poco y simple a lo mejor en cada línea, bueno, desde esto acá y acá cuál sería el paso siguiente, como para más que nada todo ese trabajo tan duro que estás haciendo y que se ve que por muchos momentos lo haces bien, que después no sea otra vez a lo mejor tener que correr a lo mejor un poco ese mismo trabajo en el último tercio de cancha, desde la parte conceptual hablándote. Acá, obviamente que lo técnico, como hablamos, me parece que dar pasos a partir de un nivel de 6, 7 puntos es muy difícil y requiere mucho tiempo, y estoy convencido de que la cancha de sintético de agua te va a dar una gran mano en ese punto, pero después del otro lado, como te dije recién, agradecerte, un poco también transmitirte mi mirada de lo que pude ver hoy, y nada más. Buenísimo, Manu, muchas gracias. Les quería presentar también a Jime, que está por ahí, y Marcos, que son dos de los integrantes del cuerpo técnico. Marcos el profe y Jime, que bueno, que es con quien, y nos falta Mauro, y tenemos a Gonzalo. Todos estos videos también los podemos hacer porque hoy, gracias a tener a Gonza Romero en el cuerpo técnico para los viajes, que la verdad que es un fenómeno en lo que es el videoanálisis, nos permite, nos ayuda a pila, sobre todo en los torneos de que hay que estar tenés mucha información, él nos permite tener toda esa información enseguida. Y bueno, no sé, Jime, Marcos, que están por ahí. Nada, Nico, Hola, todo bien. hola a todos. Sí, la verdad que justo ahora estaba mirando el chat de las chicas que están como muy impresionadas de verse ellas mismas en la presentación de los videos, y es una realidad hoy en día que con los recursos con los que contamos y las horas de entrenamiento que hemos dedicado, lograr generar ese tipo de jugadas contra grandes equipos, ¿no? Y lo que nos falta es lo que dicen todos ustedes. Y muchas gracias por el aporte, que es muy valioso para nosotros. Buenísimo. Un saludo a Fer, que está por ahí también. Y bueno, y a todos los que después se conectaron por YouTube, agradecerles. No sé si no hay más preguntas, Leo. Fer, ¿estás por ahí? Fer Samsem. Juan Marcelo, Gonzalo, un abrazo. Sí, acá estoy, Nico. ¿Cómo estás, Fer? Un abrazo grande, loco. Todo bien, todo bien. Excelente la charla, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, y a los otros técnicos de Uruguay, está Mati, Pereiro, Jero, y bueno, muchos en Colo, muchas gracias. Bueno, hay dos Colos, un uruguayo y un argentino. Así que bueno. Hola Gracias. Nico, hola, pero entré tarde, así que no me da para emitir ninguna opinión. Así que te pido mil disculpas. Seguramente habrá estado muy bueno todo. El Gaita también está por ahí, bueno, muchas cabe, bueno, muchas gracias a todos. No sé si hay Leo, ¿alguna pregunta más? Si no, si querés ya vamos. No, ninguna pregunta más dejaron. Impecable. Me estaba fijando y no. Nico, antes de que cierres, o sea, Sí, yo por ahí Juan, hacer un comentario rapidísimo, por ahí los chicos no saben, yo lo cuento, ya que vos contaste de tu trabajo, yo cuento cosas que sé de Uruguay, en el seleccionado uruguayo, que a diferencia de lo que puede llegar a ser un seleccionado europeo de primer nivel o el argentino, las jugadoras son 100% amateurs, tienen entrenamientos a las 6 de la mañana, muchas veces, 6:30 para poder llegar después al trabajo, o por la noche en canchas con poca luz. Sí, la realidad es que hace un esfuerzo muy grande el hockey uruguayo para poder estar a nivel, o intentar estar a nivel de los equipos de arriba. Entonces, bueno, cuando a veces me dice que cuando vienen para acá, como no va de una mano, ¿no? De allá. Pero bueno, nada, Uruguay sigue creciendo, ¿sí? Uruguay sigue creciendo por mucho esfuerzo colectivo e individual de un montón de gente que ama el deporte. Ninguno cobra mucha plata y las jugadoras mucho menos. De hecho, siempre están haciendo cosas para pagarse los viajes, ¿no? Como era el hockey acá antes, hace mucho tiempo. Nada, ese comentario. Bueno, muchas gracias, Juan. Es una realidad que tenemos, que bueno, pero como siempre decimos con las chicas, digo, de todos los problemas que hay, siempre hay que sacar alguna oportunidad y tratar de tirarle para adelante, y bueno, que no se conviertan en excusas, sino que se conviertan en
en fortaleza desde otro punto de vista para poder generar otras cosas y poder lograr. Y creo que igual, a pesar de esto, tratar de mostrarles que se puede hacer, obviamente que después hay diferencias que cuentan, pero bueno, tratamos de hacerlo. Es bueno, bueno saber. Felicitaciones, ¿eh? La verdad que venimos todos del mismo lugar, todos empezamos también, después, bueno, uno a lo mejor va cambiando la realidad en base a lo que le toca vivir a cada uno, pero el espíritu sigue siendo el mismo, así que yo de mi lugar, por más que esté viviendo mi profesión a lo mejor y a 10.000 kilómetros, felicitaciones, la verdad que da gusto saber que trabajan de esa manera y ya me imaginaba que era un poco así, una realidad bastante distinta a lo mejor la de Argentina que está ahí al lado o a la que nos toca vivir algunos acá en Europa. Bueno, muchas gracias. Y bueno, y ya que el Colo Pando ahí puso, feliz día para todos también, para los trabajadores, que hoy es el día de todos nosotros también. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, seguiremos viendo Leo en la próxima y aprendiendo. Creo que viene Manu, ¿no? En la próxima. O va a estar Manu ahora en breve. Así que. Puede ser que. Puede ser. Ah, perdón. Hay que arreglar el contrato. Hay que arreglar el contrato, perdón. Que metí la pata. Ya le prometí a Leo, así que voy a tratar. Nadie quiere escuchar cuando lo llamo ya, pobre, se asustan. Os molesto a todos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Leo, por la invitación. Y bueno, quería mostrar mi experiencia o nuestra experiencia acá en Uruguay. Y bueno, y si sirvió para aportar un poquito para el hockey, buenísimo. Así que gracias por la confianza, por estar ahí escuchando a todos, y bueno, un saludo grande. Muchas gracias, Nico. Club de un pueblo y después me tocó trabajar en mi club donde nací, en mi ciudad, que tenían situaciones diferentes, pero ese transpirar la camiseta en los dos lugares es importante y creo que el esfuerzo que hacen ustedes, muchos de los disertantes, hacen crecer los sueños de toda esta gente. Por eso, mil gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gente, buenas noches a todos. Gracias, Un abrazo Nico. grande, buenas noches. Gracias, gente. Gracias, Nico. Un abrazo a todos.